¿Cómo es esto? Volvemos allá. Nosotros decimos siempre, primero, ¿cómo es que yo me encuentro en el victimismo? Primero deben de entender esta parte. ¿Cómo es que yo me encuentro en el victimismo si yo sí soy responsable de mi vida? Pago mis facturas, mantengo a mis hijos. No estoy hablando de esa responsabilidad, ¿ok? Estoy hablando de la parte de que yo les mencionaba, ¿por qué a mí me pasa todo esto? ¿No? Es, por ejemplo, cuando yo me encontraba en esta situación, con esta señora y con el papá de mis hijos, que yo decía, ¿por qué me tratan así? ¿Pero por qué son así conmigo? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué me pasa aquello? ¿Pero por qué si yo no me lo merezco? ¿Pero por qué y por qué no? A mí todo me pasaba, la vida estaba en mi contra y todos vamos actuando de eso. Cuando nos pasa algo malo, siempre decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué me pasó? ¿Pero por qué? ¿Por qué la vida es tan cruel conmigo? ¿Por qué no? O cuando también la parte en que estamos en victimismo es cuando nosotros, no sé, queremos algo. Un ejemplo, no sé, un ejemplo fácil de entender. Cuando estamos en un trabajo y queremos ascender de puesto, ¿no? Y decimos, bueno, y hacemos todo lo posible por subir de puesto, ¿no? Obviamente hay varios candidatos, y se gana el aumento, perdón, el puesto, otro, ¿no? Entonces, pues ya sabía, es que no era para mí, ¿no? Alguien ni lo quería porque, no, más responsabilidad. No, estuvo bien. Entonces, cuando tú haces eso, cuando tú te conformas, cuando tú te justificas en eso, estás cayendo aquí, en el victimismo. O también cuando, otro ejemplo, otra situación diferente. Ay, no me veo. Otra situación diferente. Otra situación en la cual nos encontramos en victimismo, caemos, aunque ustedes no lo crean, en victimismo, que tú puedes decir, ¿cómo va a ser eso? Sí, también caemos en esta parte. Cuando nosotros tenemos una pareja y nos es infiel, ¿no? Y decimos, pues sí, yo ya sabía, porque todos los hombres son iguales. O todas las mujeres son iguales. Sí, pues ¿qué podía esperar? Pues sí, ni modo, así es. Estás cayendo en victimismo. Estás cayendo en victimismo. ¿Sí? ¿Cómo pasamos de este victimismo a esta responsabilidad? Pero les vuelvo a repetir, no una responsabilidad, o más bien, no un victimismo disfrazado de responsabilidad, sino una responsabilidad 100% responsable, válgaseme la expresión. Déjense centrar un poquito más el pizarrón. Ahí, ¿verdad? Ok. Esta tiene que ser una... Ay, Dios. Me tardo un poquito escribiendo del revés, pero es para que vean, ¿vale? ¿De qué lado va? Aquí. Y por si escribo feo y luego al revés, peor y bien chueco, ¿no? Una responsabilidad 100%. Pero ojo,
Porque volvemos a lo mismo. Estas podrían estar tan unidas, pero son tan diferentes que a la hora de querer tomar esto, podemos caer en esto. Y ustedes van a decir, ¿cómo vamos a caer en eso? ¿No? O sea, si yo estoy tomando mi responsabilidad, o sea, ¿en qué cabeza cabe que yo voy a caer en esto? Otra vez, si ya dije y ya hice y todo eso. Pues sí, es muy fácil. Diría, hay una telita tan delgada, hay una división tan transparente, que a la hora de querer yo tomar mi responsabilidad, puedo caer nuevamente en el victimismo. O sea, puedo disfrazar mi victimismo de responsabilidad. Se los voy a dar de ejemplo, les voy a poner varios ejemplos en los cuales caemos en esa parte. Ay, perdón, pero es que empiezo a hablar y se me reseca mucho la garganta. Ok. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo sería esa parte de que cuando yo estoy tomando mi responsabilidad, puedo caer en el victimismo? ¿O realmente es mi victimismo disfrazado de responsabilidad? Tomemos los ejemplos que les di. El ejemplo de el primer ejemplo, el mío, el que yo les di. Con respecto, voy a voltear tantito a la cámara, con respecto a cuando yo decía, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me tratan así, no? ¿Por qué en este tiempo yo decía, mi marido es así conmigo? ¿Por qué mi suegra, no me quiere? O sea, por más que yo le hago, no me quiere. ¿Por qué me trata así, no? Y hubo una vez en que las cosas estaban muy mal con esta señora, pero una ocasión se me quedó muy grabada porque yo lloré y así de, ¿pero por qué? Y voy con este ejemplo y esta explicación del por qué yo tenía un victimismo disfrazado de responsabilidad. Esa vez que se dio esa situación, que ahorita les voy a contar cómo estuvo para que entiendan el contexto, yo me puse a llorar y yo decía, ¿pero por qué? Si yo hago todo lo posible, yo soy bien buena. Todo lo que hago es pensando en esta señora, en que se sienta bien. No decían esta señora, no decía en ese tiempo mi suegra. Yo decía, para que yo esté bien con ella, le tengo su casa bien limpia, y así, ¿no? Y ok, sí, o sea, sí, eso sí era cierto, ¿no? Pero viene la otra parte del ¿por qué me trata así? Porque yo tenía la culpa. Ustedes van a decir, no, pero ¿por qué si tú eras bien buena y tratabas de caerle bien a la suegra? Ese día que se da una situación que la señora malentendió, ese día, esta señora estaba velando donde tienen las casas de estos señores, son varios hermanos o familiares juntos en un terreno, entre comillas, es un terreno porque ya todos tienen división de sus bardas y todo bien delimitado, ¿no? Entonces al lado había fallecido su hermano, lo estaban velando, mi hijo estaba chiquito, en ese tiempo iba al kinder, mis dos niños, mi nena y mi niño iban al kinder, y estaban con ella, pero nosotros me acuerdo perfectamente que fue en diciembre, porque nosotros mis hijos y yo teníamos su festival de diciembre, de Navidad. Entonces mi hijo estaba con esta señora, y ¿cómo se llama? Entonces yo voy por él para poderlo disfrazar, para irnos al evento de mis hijos, ¿no? Mis hijos iban en ese tiempo iban en un kinder, de paja, ¿no? Y entonces pues el festival se hizo en la noche, ¿no? Empezó creo que a las 7, por ahí así, entonces era en la noche.
Voy por él y la señora se enoja. La señora se enoja. Se enoja mucho y pero lo que detona esto es que yo empecé a regañar a mi hijo porque no se apuraba y ya era tarde. Nada que ver con la señora, no tenía nada que ver con la señora. A la señora le molestó porque mi hijo no se quería ir, quería quedarse con su abuelita, ¿no? Y yo así de, no, es que tenemos el compromiso y mira que esto, el chiste es que me lo llevé a la fuerza, entre comillas a la fuerza porque no iba llorando mi hijo ni nada, simplemente fue un, vámonos, te estoy diciendo que tenemos que ir, o sea, fui autoritaria de, vámonos, porque tenemos que ir a su festival, ¿no? A mi hija yo ya la había disfrazado, pero faltaba mi hijo. La señora le molesta esto y ya yo regaño a mi hijo porque me dice, ay mamá, y yo es que obedéceme, ¿no? Pero hasta ahí, o sea, nada que ver con la señora. Entra la señora súper furiosa y empieza a despotricar contra mí. Y yo, lejos de tener otra actitud, me empiezo a arrastrar cual animal rastrero, ¿no? Les vuelvo a repetir, yo no tenía autoestima, yo no tenía amor propio, yo carecía de todo esto. No tenía un valor bueno sobre mí, el valor que yo me daba siempre era nefasto, ¿no? Ay, déjenme desvío tantito. Hace algún tiempo me quemé feo de la cara y ahorita en la cámara estoy viendo que todavía tengo cicatrices, o manchas de esas quemaduras. Bueno, sigamos. Y ustedes así como que a nosotros qué nos importa, ¿no? Ok, sigamos con este ejemplo. Entonces, yo ahí caigo en victimismo. ¿Por qué? Porque yo le empiezo a decir que ¿por qué me trata así? Si yo trato de estar bien siempre con ella. ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué no me acepta? ¿No? Y ahí me empiezo a arrastrar con ella. Ella me empezó a cerrar puertas, yo iba atrás de ella y yo, pero dígame, ¿por qué me trata así? Y yo llorando, y mis lágrimas fueron reales de que me estaba doliendo, que mi suegra me estaba despreciando, ¿no? Y ella me empieza a decir, yo nunca te voy a querer, por ser hija de quién eres. Una. Y yo todavía, pero ¿por qué no me quiere? ¿Y eso qué tiene que ver? Pero si yo soy bien buena, si yo esto, si yo aquello, ¿no? O sea, estaba arrastrándome bien cañón. La última cosa que me dice es que para ella mejor que yo estuviera muerta y que ella se iba a encargar de eso. Y lejos de yo agarrar y decir, chingada, pues a la chingada, ¿no? Y ok, o sea, ya me arrastré, ya esto, ya así, ya. O sea, tomar mi responsabilidad, ¿no? Así de, usted es la que siempre yo he dicho que las personas actúan con base a lo que tienen dentro, a sus cicatrices y a sus problemas existenciales, ¿no? Entonces, ella estaba teniendo o sea, ella quería, como hasta ahora, ser la mamá de mis hijos, pero no lo era, ¿no? Quería tomar un papel que no le correspondía. Entonces, ¿eso qué hacía? Que la señora se metiera en campos que no le convenían. Sí, perdón, no le convenían. Ajá. Sí se dice así, ¿no? Bueno, no eran de su incumbencia. Esa palabra sí, estoy segura que sí es. No era de su incumbencia, ¿ok? Sino que bueno, y entonces ella sentía esa rabia de no tener, porque la señora es muy controladora. Entonces ella sentía esa rabia de no poder controlar eso, porque pues bueno, ahí yo era la mamá, ¿no? Entonces, esa frustración que ella sentía de no tener el control en donde no debía de tener el control, que ella no lo podía, y hasta la fecha, ella no lo puede entender así, hacían que actuara de esa manera, no conmigo, sino que actuara de esa manera. Acuérdate que nadie te hace daño a menos que tú se lo permitas. Entonces, vamos a empezar a cambiar este lenguaje, ¿sí? Entonces, vamos a quitarlo de que por eso me estaba haciendo eso. No, por eso estaba actuando de esa forma
en los momentos en que yo estaba ahí. Hay que cambiarlo de esa forma. Ella actuaba de esa forma cuando yo la veía, ¿no? Entonces, en esos momentos, cuando ella me deseó la muerte y ella me dijo que se iba a encargar de eso, ¿cómo es que yo puedo tomar mi responsabilidad al 100? Ok, usted está sintiendo eso. Usted siente o tiene esos sentimientos cuando yo estoy presente, ¿ok? Perfecto. Es su problema, son sus heridas, son sus broncas existenciales, es su pinche loquera, o como yo lo hubiera querido decir. Pero ¿sabe qué no? O sea, yo ya no me voy a poner más como un pinche tapete. Y todo esto se ha generado porque yo lo he permitido. Esa es mi responsabilidad. ¿Sí? Sí, o sea, yo estaba poniéndome de tapete, de donde yo le hacía todo el quehacer a la señora, le tenía una casa súper limpia, porque la señora no es muy limpia, y yo en ese aspecto, soy extremadamente limpia. Entonces, como yo soy así, yo pensaba que a la hora de yo ser limpia, la señora me iba a aceptar, porque yo soy así, ¿no? Entonces, no es para juzgar a la señora, es para ponerles el ejemplo, ¿sí? Entonces yo empecé a hacer cosas, entonces mi responsabilidad, ¿cuál era? Ahí en esa situación. ¿Yo tenía culpa? Claro que sí. Yo tenía culpa. Siempre, vamos a ponerlo con otro colorcito, siempre en una situación, por ejemplo, hablando de dos personas, solo de dos, ¿sí? En ejemplos de relación de dos personas. Una va a tener el 50, ay, que estamos al revés, ¿verdad? Pero creo que no se ve. Vamos a poner este verdecito. Siempre en una discusión, no nada más en una discusión, en una situación tanto buena como mala, ¿cómo sería el 5? Si el 5 lo hago así, pues ahora va al revés, ¿verdad? Ok. Una persona va a tener el 50% y la otra persona va a tener el otro 50% de responsabilidad. Sea una situación buena o una situación mala, siempre va a estar esa responsabilidad repartida entre el número de personas. ¿Sí? Ahorita dejemos ver que somos dos, la señora y yo. Ahí creo que no me veo bien. Bueno, déjenme hacerlo aquí. Ahí sí ya, ¿verdad? Ok. Entonces, mi responsabilidad era que yo me había puesto como pinche tapete, ¿no? Haciéndole el quehacer. O sea, yo me había puesto como tapete sirviéndole de sirvienta, haciendo comida, haciendo quehacer y estando ahí. Porque la señora en ese tiempo, o sea, y no ponerle un alto, ¿no? De que si usted actúa de tal forma, no quiere decir que yo voy a actuar de tal forma. Porque también en ese tiempo ella tenía un albañil. Y la señora me super cuidaba de ese albañil. Y yo, pues, si nada más me la paso aquí, ¿no? Entonces, eran muchas situaciones. O sea, que yo debí de haber puesto un punto de, a ver, espéreme, a ver, ¿por qué no confía en mí? O sea, empezar a poner límites, ¿no? Con ese tipo de situaciones de, a ver, ¿por qué usted desconfía de mí? Si desconfía de mí, pues no traiga a los albañiles cuando usted no está, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Así, se acabó, ¿no? O sabe que si ellos llegan, yo me salgo, me voy a casa de mi mamá, qué sé yo, o sea, poner límites, ¿no? Hubo una vez que hizo que yo tirara mi comida. A mí siempre me ha gustado mucho la verdura. Yo amo comer verdura, ¿no? Me encanta la verdura. Toda la comida me encanta, pero la verdura también. O sea, yo no soy de las que casi no come verdura. A mí me encanta la verdura. Entonces, o sea, hasta una ensaladita. Entonces me acuerdo perfectamente que ese día hice brócoli con no sé qué, creo que con pollo. Como la señora utilizó una palabra mal, me acuerdo que ella en lugar de desinfectar, dijo desflemar. Desinfectar, pues es quitarle los bichitos a las verduras. Y desflemar, yo ocupo esa palabra para
decir que le quitemos el sabor fuerte, en este caso, no sé, a la coliflor. Yo ocupo esa palabra para ese tipo de cosas. El desflemar, yo lo ocupo para decir que hay que quitarle el sabor fuerte a una col, ¿no? Entonces me acuerdo cuando yo le serví de comer, me dijo, no, yo no quiero. Porque ¿a poco sí lo desflemaste? Y yo así de, ¿lo desflemé? Y yo dije, yo entre mí, ¿no? Entre mi estupidez, yo así de, no, digo, ¿desflemar? O sea, ¿cómo? ¿No? O sea, en lugar de yo explicarle, ¿sí? Decirle o preguntarle por qué si el brócoli no tenía sabor fuerte y que o sea, no se desflemaba como la coliflor, ¿no? O sea, me quedo así en mi tonta. El chiste es que así tal cual mi comida fue al bote de la basura, porque yo no había desflemado el brócoli. Entonces decir, oiga, a ver, yo entiendo, o sea, explicarle, ¿sí? La situación y qué era lo que yo había entendido, pues me quedé así de, ay, mi comida. Entonces yo le daba todo ese poder a esa señora. Entonces yo permití muchas cosas porque no puse límites, no los puse, ¿no? Entonces mi responsabilidad, ¿cuál fue? No poner límites. Y la responsabilidad de la señora son todas las palabras y malos tratos que ella hacía, ¿no? Entonces yo me empiezo a tirar y no, y es que mire, y no tiene por qué tratarme así. Eso es victimismo, ¿no? Otra situación en la cual también entras en victimismo, por ejemplo, el otro ejemplo que les daba del trabajo, ¿no? Cuando quieres ascender de puesto y no te ascienden, ¿no? Y tú dices, pues ni lo quería, ay, pues ni me gustaba, ay, no, qué flojera, mayor responsabilidad. Pero dices, ay, como yo entro en victimismo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hiciste lo suficiente y en lugar de reconocerlo, te empiezas a decir, ay, ni lo quería, hay quien quiera más responsabilidad, hay quien esto, y te mientes, porque también está esa parte que cuando somos víctimas tendemos a mentirnos, sobre todo a nosotros, no nada más a las personas, hasta a nosotros. Por ejemplo, esa parte de, ay, al fin ni querías ese puesto, o sea, no, ¿para qué? Ni me gusta. Y te mientes, porque en el fondo estás de sí quería ese puesto. Yo lo quería, ¿no? En el fondo estás así de ¿por qué no? ¿Y por qué yo no esto? Si yo sí quería ese puesto, yo quería estar ahí. No me importa que fueran más responsabilidades y shalala, ¿no? Entonces tiendes a mentirte también, ¿no? Y obviamente por consecuencia, o sea, cuando tú le estás diciendo eso a las personas, les mientes, les estás mintiendo de que tú no querías ese puesto, ¿no? O por ejemplo, yo en el ejemplo que les pongo, era de, no, pues, ay, se me fue la idea. De no, yo nunca necesité, o en esos momentos yo siempre quise me hubiera gustado, créanme, tener una buena relación con la mamá de mi exmarido. Esa parte de un acoplamiento, de tener una buena relación tanto con su mamá como con su hermana, ¿no? O sea, a mí siempre me ha gustado esa parte familiar, ¿no? Siempre. Entonces yo anhelaba eso. Cuando estaba yo casada anhelaba eso. Entonces, pues yo decía, pues mejor, ¿no? Y qué bueno. Y pues yo nunca quise convivir con la señora, esto no es cierto. Me mentía, porque realmente me hubiera gustado tener esa parte de acoplamiento familiar con la parte de la familia de mi exmarido. Claro que sí me hubiera gustado tenerlo, ¿no? Pero yo me mentía diciendo que no,
que mejor que la señora esta ni me fumara, ni me quisiera. Para mí mejor, porque yo no, ¿me entienden? Entonces tiendes a mentirte. Otro ejemplo también en donde se ve esta parte del victimismo, que es un victimismo disfrazado de responsabilidad. Es cuando, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? De cuando una persona te es infiel. Hablemos de la parte en cuando tú eres infiel. Hablemos de esa parte. Cuando nosotros somos infieles, tendemos a echar la culpa al otro, sea mujer, sea hombre. Sí te fui infiel porque tú no me quieres, porque tú no eres detallista conmigo, porque tú no estás al pendiente de mí, porque eres muy seco, porque no me sacas a pasear, porque, bueno, ponemos miles de pretextos. La realidad ahí, y ahí es lo que les digo, cuando hacemos eso, en todos los ejemplos que les he dado, cuando hacemos eso, realmente es un victimismo, realmente ahí es en donde entra el victimismo disfrazado de responsabilidad. Pero realmente es un victimismo. Vivimos enfrascados en esta parte de victimismo. ¿Por qué? Porque yo le estoy echando la culpa a la persona de algo que yo decidí. Y volvemos a lo mismo. ¿Sí se ve ahí? Sí, ¿verdad? Todo, hasta en una infidelidad, uno tiene un 50% de responsabilidad y el otro 50%. ¿Por qué? Ustedes van a decir, ¿por qué es así? No es cierto, y menos la persona que es engañada. Sí. Claro que también la persona que fue engañada tiene responsabilidad. 100% es así. Los dos tienen responsabilidad de eso. Volvemos a lo mismo, porque no pones límites. Porque cuando tú te estás dando cuenta de eso, por ejemplo, en el caso del que engaña, ¿no? Sí, yo te engañé por esto y por eso te engañé, porque tú tienes la culpa, ¿no? Para ti te fue más fácil agarrar y decir que pues ponerle el cuerno con una persona que te daba todo lo que tú querías, que agarrar y decirle a tu pareja, oye, mira, ¿sabes qué? Yo me siento de tal cual y forma contigo, porque a mí me gustaría que fueras más detallista, que saliéramos una vez cada 8 días a pasear, ¿no? Que me invitaras a sentarme al parque a tomar un helado. Es más fácil ponerle el cuerno a la persona porque no nos está dando algo que no hemos pedido, que sentarme a platicar con ella para decirle cuáles son mis gustos o necesidades o expectativas dentro de esa relación. Y la engañada es lo mismo. Cuando tú te empiezas a dar cuenta cómo tú te engañas y cuál es tu responsabilidad, porque perdonas. Cuando tú empiezas, es mentira de que no ves las señales de que alguien te puede estar engañando. Siempre se ven. Bueno, pero supongamos que no. Tú no pones límites y perdonas. Cuando te engañan una vez, perdonas y te van a volver a engañar y vuelves a perdonar. Volvemos a lo mismo, es como yo con la señora. Yo estaba tratando de darle todo a la señora, sin hablar con ella y decirle, a ver qué está pasando, ¿no?
¿por qué usted es así conmigo? Lo mismo pasa con una pareja. Oye, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres distante? Yo siento que eres distante, que a veces, no sé, me mientes o mientes, digamos, quitámosle el me mientes o por qué eres así conmigo, quitémosle eso de tomarnos todo personal, ¿no? Del que mientes, o sea, es esa parte de hablar y de que si esta persona te falla, no perdones. Tampoco se trata de que, como en todas las telenovelas, busques venganza, pero tampoco perdones. Pon un límite, ¿no? Pon un límite porque también acuérdate que, por ejemplo, en el caso de la persona engañada, tú no recibes lo que no eres, tú no encuentras lo que no te das. ¿Cómo es esta parte? Si tú no te amas, si tú no te respetas, si tú no te pones límites, si tú te engañas, si tú no te eres fiel, ¿qué vas a recibir del mundo? Infidelidades, mentiras, desprecios. Entonces, esa es tu responsabilidad. Yo muchas veces decía que por qué conectaba siempre con personas infieles, si yo no era infiel, ¿no? ¿Cómo era posible que mis novios, que mi marido me fueran infieles si yo era una persona fiel, ¿no? Yo siempre desde toda la vida, desde que yo tengo uso de razón, cuando a mí me mienten y cacho a esa persona en la mentira, híjoles, no sé, es algo como que, ay, como si me jalaran de no sé dónde, pero no tolero las mentiras. Yo prefiero que me digan de frente las cosas, aunque me duela, a que me mientan, ¿sí? Puedo perdonar más no perdonar, sino puedo digerir mejor un insulto dicho de frente que una mentira. Así. Entonces, yo decía eso, porque siempre me encuentro con personas que me mienten, personas que no son leales conmigo, personas que no me son fieles, personas que no me aman o me aman a medias, ¿no? Porque siempre me encuentro con personas que me desprecian. Yo decía, en ese tiempo era eso porque yo no me quería, porque yo me mentía, porque yo me era infiel. Y ahí viene esa parte, vamos a ponerlo ahí, de salir de esta zona de victimismo, de pensar que la vida está en nuestra contra y que todo el tiempo nos suceden un montón de cosas. Del decir, pues ni modo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre estar en el victimismo y pasar a la responsabilidad, pero al mismo tiempo empoderarme de mi vida. ¿Cómo paso de aquí hasta acá? Cuando yo empecé a entender por qué. ¿Cuál era ese 50% que era mi responsabilidad? Ese 50% era que yo no me quería, que yo me era infiel y que yo me mentía. Esa era mi responsabilidad. Y era por eso que yo conectaba todo el tiempo con ese tipo de personas. Personas que me eran infieles, personas que me mentían. ¿Cómo me era infiel yo? ¿Cómo me mentía? Yo, como pueden ver ahí en ese cuadrito que tengo ahí,
Yo soy contador público. Yo estudié la carrera de contador público. Estoy titulada, terminé la carrera, tengo mi cédula, mi diploma de que terminé bien la carrera. Yo cuando termino la carrera me junté, porque no me casé, simple y llanamente me fui a vivir con el papá de mis hijos. A los, ¿qué será? Como a los 15 días, un mes de que yo terminé la carrera. Mis proyectos eran trabajar, sacarle provecho a eso que yo había estudiado y obviamente tener mi plan de vida de que pues sí, obviamente hijos, pero llegar a tener una estabilidad económica y shalala. No se dieron así las cosas, me casé antes de lo que tenía previsto, o bueno, me junté antes de lo que tenía previsto. Accedí porque yo no lo quería hacer, incluso yo hablé con él y yo le decía, no, o sea, vamos a seguir de novios, pero yo casarme no, o sea, yo no me quiero juntar todavía, yo no estoy. Y al fin y al cabo terminé cediendo. Ahí me fui infiel a mí, a mis expectativas de vida, a mis planes que tenía yo de vida. Los boté, los mandé a la fregada, les di la espalda. Y terminé cediendo a lo que él me decía. ¿Y todo por qué? Por quererme sentir amada y aceptada. Y obviamente no fui amada ni aceptada. Porque si yo no me amaba y no me aceptaba, ¿cómo iba yo a esperar que el papá de mis hijos me amara o me aceptara? Pues no. Y luego aparte, en ese tiempo, cuando me embaracé muy rápido, y cuando nace mi bebé, pues yo decía, bueno, ya que nazca mi bebé, que primero nació mi niño, dije, pues ya que empiece a ser un poquito más independiente, me voy a buscar trabajo y retomo mis planes, ¿no? Y pues se da esta parte y yo empiezo a platicar con él de eso, ¿no? Y él me dice, no, es que lo típico, tú no tienes la necesidad de trabajar. Tú no tienes, yo todo te lo doy, ¿no? Entonces, no, mejor tú dedícate a los hijos. Entonces, volvemos a lo mismo. Con tal de sentirme amada y aceptada, yo decía, sí es cierto, tienes razón, mejor me quedo con mis hijos. Y pues ya, volví a caer en lo mismo. Por dentro era quiero trabajar, quiero sacarle provecho a mi carrera, ¿no? A todo lo que estudié, porque me costó mucho, esa es otra historia, ¿no? Yo le sufrí mucho a esa carrera por situaciones que viví con mi papá, ¿no? Y yo me siento muy orgullosa de haber sacado la carrera a pesar de las circunstancias. Entonces, volvemos a lo mismo. Volví a mentirme. Volví a dejarme de lado con tal de recibir ese amor del papá de mis hijos. Y supuesto amor, porque volvemos a lo mismo. Si yo no me amo, si yo no me respeto, si yo no pongo límites, si yo me miento, voy a encontrar personas así, que no me quieran, que no me respeten, que me mientan y todo eso, ¿no? Entonces, dentro de mí era, yo quiero trabajar, yo quiero hacer algo con respecto a mi vida profesional. Pero frente a él era, no, tienes toda la razón, yo tengo que estar aquí con mis hijos. Y ojo, yo amaba y adoro a mis hijos, ¿no? Pero también, aparte de ser madre, de ser mujer o en ese tiempo esposa, también estaba la parte de querer ser y desarrollar la parte profesional de mi vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros dejamos ese victimismo, dejamos de decir, tú me arruinaste la vida, tú tienes la culpa de que yo nunca haya ejercido mi carrera, tú jamás me quisiste, tomo mi responsabilidad y digo,
Me encontré con esas situaciones porque yo no me quería, porque yo me mentía diciendo que estaba bien cuando no estaba bien, cuando no estaba de acuerdo con esas situaciones. Y cuando y me era infiel cuando botaba mis planes o mis deseos con tal de esa aceptación ficticia, ¿no? Entonces es cuando dejé de culpar al papá de mis hijos, dejé de culpar al trato que me da, porque hasta la fecha la señora me da el mismo trato, y dejé de culparla y empecé a entenderla. Entonces cuando dejo de culparla y de culparlos, tomo el 50% de mi responsabilidad y empiezo a entender por qué la señora actúa así, por qué el papá de mis hijos actúa así, por qué a lo mejor mis papás actuaron de cierta forma, por qué mis hermanos actuaron de cierta forma, por qué mis amigos actuaron de cierta forma. Porque ahí les va, cuando tú no aprendes la lección, no la entiendes, Dios, la vida, el universo, te la repite y te la repite y te la repite y te la repite hasta que lo entiendas. Si tú llegas al final de tus días y no aprendes la lección, lo vas a seguir repitiendo hasta el final de tus días. ¿Por qué se los digo? Yo, aún empezando a conocer todo esto, tuve una reunión con amigos, con compañeros, porque no son amigos, con compañeros de la secundaria. Ese reencuentro de la secundaria. Y volví a caer en esta parte de quiero ser aceptada en un grupo. Quiero ser aceptada en un gremio de personas, ¿no? El sentirme parte de eso. Y caí en esta parte. En hablar como yo no hablo. En ser, bueno, sí llego a hablar con groserías, pero no es de nivel, pero lo hice. A ser como ellos son. A mí jamás me ha gustado tomar. Jamás. Pues tomé también, con tal de sentirme parte de ese grupo, ¿no? Y ¿qué creen que pasó? Me dejaron de hablar, me trataron como la chismosa, porque estábamos ahí todos conviviendo, todos hablan de todos, con los que me junté, todos hablan de todos, y pues yo hice lo mismo, ¿no? Pero ¿quién creen que fue la indiscreta, la chismosa, la que quedó mal al fin y al cabo? Por querer pertenecer a donde no pertenezco. Porque claro que he caído en esa parte de repente de juzgar a las personas y de hablar, pero es a ver, ubícate, ¿tú quién eres para poder juzgar a las personas? Se los juro que así le hago. Cuando voy a juzgar a alguien o cuando algo así de, a ver, ¿qué parámetros ocupas tú para decir si algo está bien o está mal? Y yo, entonces es cuando vuelvo en mí y digo, no juzgues. Si no se meten contigo, si no te dicen nada a ti, si no te atacan a ti, si no es en contra tuya, que nunca es en contra mía, o no te está afectando a ti directamente, no te metas, ¿no? Pero pues caí. La verdad es que caí, ¿no? Caí en ese juego, caí en volver a fumar, porque les vuelvo a repetir, yo fumé por ansiedad, lo dejé, gracias a Dios, y caí porque todos fumaban y dije, pues le entro, ¿no? O sea, para verme bien chic y acorde con ellos, pues le entro, aunque ya no he fumado, ya tiene mucho tiempo que no fumo, ¿no? Y toma, la parte de que son personas que no me hablan, que ya no me hablan, que quedé mal y que terminé yo siendo lo peor. Pues, ¿qué creen que más me pasó?
por fumar, porque a mí obviamente pues el humo me hace mucho daño. Yo creo que a todos, ¿no? Hay quienes aguantan más, hay quienes aguantan menos. Pero, pues, ¿qué creen? Me enfermé muy feo. Me enfermé de bronconeumonía y me contagié 3 veces de COVID. Casi muero, literal, casi muero, por querer entrar en este círculo que no era mío, por forzarme a entrar a algo que no era mío, por dejar de ser yo, por mentirme a mí y serme infiel, ¿no? Obviamente, pues la recuperación y la parte de por qué a mí volvemos a lo mismo. La vida, Dios, el universo, como tú le quieras llamar, te presenta las situaciones para que aprendas algo, ¿no? Para que subas de nivel. Y cuando te presenta esto, si no lo aprendes, te lo repite, ¿no? O hay veces que te dice, ok, ya lo tienes aprendido, pues va la prueba de fuego, te lo mando. Y aquí yo la enseñanza es que dije, no, o sea, volví a caer en esa parte, pero mi sufrimiento o el estar en ese hoyo, más bien ya no caí en ese hoyo, llegué a nivel de piso. Y mi recuperación fue así, porque dije, me pasa esto porque hice esto y esto y esto, y sé que no lo tengo que hacer. Y yo dije, ¿para qué quiero convivir con personas que son infieles, mentirosas, chismosas? Bien dicen, ¿no? Si te juntas con 5 amigos que son alcohólicos, tú vas a ser el 6º alcohólico. Si tú te juntas con 5 amigos que son infieles, tú vas a ser el 6º infiel. Y yo dije, literal, me pasó. Dije, ¿para qué? Si luego no tolero estar conviviendo, porque luego soy en ese aspecto como que muy huraña, les comento. Soy no me gusta casi salir, me encanta el acogimiento en mi casa. Sí salgo, pero también ya no, dependiendo de cómo esté la situación y eso, o me retiro, o de plano no voy, ¿no? Entonces, me ayudó para darme cuenta que no debo de caer en eso, ¿no? Una. Y otra, para darme cuenta de que realmente he cambiado, de que realmente tengo más el control sobre mí. Me valoro más, me respeto más y me amo más. Pero bueno, se los dejo hasta aquí. Espero me hayan entendido. Espero esto que les comparto les sirva, de verdad, de todo corazón. Y pues seguimos aquí compartiéndoles más cosas. Pasen una extraordinaria tarde y pues nada, les deseo lo mejor, resumido en 2 palabras: oro y miel para todas aquellas personas que vean esto. Excelente tarde. Bye bye.